Señor puso un sentir de empezar una nueva serie. Eh, Todavía nos quedan algunos temas importantes, pero creo que vamos a necesitar eh, estar mucho más cercanos a lo que Dios quiere. Y creo que los temas en los discipulados deben ser eh, mucho más puntuales a lo que estamos viviendo y lo que debemos de vivir. El seminario escatológico creo que nos ubica a nosotros en los tiempos en los que estamos viviendo. Son muy difíciles. Pero le voy a llamar a esta serie Buscando nuestra consagración. Este va a ser el primer tema, porque lo que nos toca a nosotros los hijos de Dios es buscar la consagración, hermanos. Y todo el Nuevo Testamento, de una manera muy clara, creo que nos habla acerca de cómo buscar la consagración, qué es la consagración. Entonces, vamos a iniciar esta noche en la primera epístola a Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Se escucha bien, ¿verdad? Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Note que esa es la voluntad de Dios. Si usted quiere resumir cuál es la voluntad de Dios, para nosotros es nuestra santificación. Es decir, dice que os abstengáis de inmoralidad sexual. Me llama mucho la atención este verso, porque para el autor, que fue el apóstol Pablo, pero para Dios, que inspiró a Pablo por medio de su espíritu, tal parece que buscar la santificación es alejarnos de la inmoralidad sexual. No sé si lo ve usted ahí en el verso. Dice, es decir, como que fuera a definir, ¿verdad? Que os abstengáis de inmoralidad sexual. Yo meditaba que en estos tiempos, como lo que vimos en uno de los temas del seminario, notan que es la inmoralidad sexual la que está campeando en el mundo y se está legalizando. Hay cosas tan sucias, hay cosas tan complejas que, como el mismo apóstol Pablo nos dice, de las tales ni siquiera se habla entre vosotros. Así lo dice, ¿verdad? Sin embargo, Holanda acaba de aprobar un club de pedófilos. ¿Qué es eso? Adultos que tienen relaciones con niños. Eso es una barbaridad. O sea, no es solamente lo que acaba de hacer Estados Unidos, pero a Estados Unidos viene todo lo demás. O sea, ellos aprobaron ahorita en toda la nación los matrimonios homosexuales, pero note que todo tiene que ver con contaminación, inmoralidad sexual. Entonces, este verso habla mucho más de lo que nosotros nos estamos imaginando. El doctor en algunas ocasiones nos compartía y nos decía, si usted vence lo sexual, el 90%, 95% de su santificación, su consagración está arreglado. Así de fuerte. Y uno se pone a meditar realmente cómo el mundo, el sistema del mundo, está dirigiéndose en todos sus frentes hacia contaminar sexualmente a la gente, desde los niños más chiquitos. En países tan lejanos como el Medio Oriente, se ha legislado que los hombres grandes se casen con niñas pequeñitas y se dan matrimonios masivos. Son cosas que realmente solo de oírlas, creo que a todo hijo de Dios le molestan.
Pero vuelvo al punto. Esta es la voluntad de Dios. Y mucho más especialmente en estos tiempos. Vuestra santificación. ¿Qué es? ¿Qué es? Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Los que se convirtieron en todas estas iglesias, Tesalónica, Filipos, Éfeso, la Odisea, todas las iglesias, Galacia, todas estas iglesias, las personas que se convirtieron estaban inmersas en una cultura hasta cierto punto grecorromana, porque primero los griegos conquistaron el mundo, gracias, y luego Roma. Pero creo que lo más sucio en cuanto a la inmoralidad sexual se vivió en los tiempos de Roma. Eso votó al Imperio Romano. Usted puede leer precisamente lo que Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 1. Leímos eso el día lunes, hablamos sobre ese tema. Y cómo Dios dice que los entregó. Vimos 3 entregas, ¿se acuerda? 3 entregas que Dios hizo para que estos romanos estuvieran o cayeran en el nivel de degradación que cayeron. Vamos a introducirnos entonces en el tema. Dice, parece que la inmoralidad sexual es uno de los grandes valladares o muros, ¿verdad?, que como cristianos podemos encontrar en nuestra ruta hacia la consagración. Debemos reconocer que la Biblia nos dice al respecto y de ponerlo por obra en estos tiempos tan peligrosos. Bueno, muy bien. Quiero ver el verso en el que empezamos con esta versión. Creo que usted ya está familiarizado, los que vienen los miércoles, con las versiones que tienen números Strongs. Está primero la palabra en español y luego un número. La G es griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y los números son de la concordancia Strongs. Hay 3 palabras con las que yo quiero introducir este tema. Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, esa es una, G38. Que os apartéis, 567 es la otra, y note que aquí ya no traduce inmoralidad sexual como lo vimos en la versión Las Américas, sino que dice que os apartéis de fornicación. Cuando aparece la palabra fornicación, nosotros estamos familiarizados que la fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio o no dentro del marco del matrimonio. Ese es el concepto que nosotros tenemos, pero hay que estudiar la palabra más a fondo porque la traducen inmoralidad sexual, que inmoralidad sexual es un montón de cosas, no solamente tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, cuando uno lee esta versión, uno se queda solamente con ese concepto. Y la palabra original amplía todo lo que es la inmoralidad sexual. ¿Sabe usted que los casados pueden vivir en inmoralidad sexual? Sí, lamentablemente. Entonces, vamos a estudiar para introducirnos las 3 palabras. La primera es, la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. La palabra griega es agiasmos. Recuerdo que hace unos meses yo enseñé el tema los agiasmos del Espíritu. No sé si alguno lo recuerda. Entonces, ese fue un tema complementario, pero agiasmos se traduce santificación. Si lo traducimos, se puede traducir como la santificación o también la santidad. Agiasmos es la santificación o la santidad. Miremos esta definición. Agiasmos es el proceso de hacer o convertirse en santo. Ahora, yo quiero quitar de la mente la idea de que nadie aquí en la tierra puede llegar a ser santo.
Porque es muy probable que usted tenga esa idea, que usted diga, yo nunca voy a llegar a ser santo. A pesar de que usted ya es santo. Usted es santo, ¿verdad? ¿O no es santo? Esa santidad es en base al sacrificio de Cristo. Algunos teólogos, porque tratan de clasificar las cosas y creo que a veces no sirven, le llaman a esa santidad posicional. La ganamos en Cristo. Desde que nos convertimos, somos santos. Por eso Pablo se refería a los santos que están en Corinto, y los corintios se vivían peleando. Los corintios tenían un hombre ahí que le había quitado la mujer a su papá. Los corintios eran carnales. Los corintios, yo creo que ahí podemos encontrar todas las características negativas que tal vez hasta podemos encontrar en nosotros mismos. Pero Pablo les llamaba a los santos. Entonces uno no entiende. Es que es en base al sacrificio de Cristo. Pero existe otra santidad que es la que nosotros tenemos que experimentar todos los días y le llaman santidad experimental. Es la que nosotros tenemos que buscar. Ahora, mire, hermano, yo creo que usted ya se cansó de oír el verso: sin santidad nadie verá al Señor. Sin embargo, si yo se lo tengo que repetir 1000 veces más, se lo voy a repetir porque ahí está en la Biblia. Entonces, si dice eso y es una aseveración de Dios tan radical, hermano. También Él dijo: sed santos porque yo soy santo. Y Dios no nos va a pedir a nosotros absolutamente nada que nosotros no podamos alcanzar. Entonces, agiasmos, yo quiero que usted lo tome muy en cuenta, es el proceso, no es así. Ese proceso empezó desde que usted se convirtió. Por eso, el que solo viene a la iglesia y no se ha convertido, su proceso de santidad no ha empezado. Es tan importante saber que nosotros ya nacimos de nuevo, ¿verdad? Porque dice, ¿es el proceso de hacer o convertirse en santo? Como este es un grupo chiquito y se puede platicar con ustedes, ¿verdad? Supongo yo. Usted sabe que la Iglesia Católica venera santos, ¿sí o no? Y es una infinidad, ¿verdad? Y yo sé que todo lo que le huele a usted a católico se trata de alejar lo más rápidamente posible de ello, por todos los errores doctrinales que hay. Pero le voy a hacer una pregunta para que usted medite. ¿Cree que dentro de esos que vivieron, especialmente en los primeros siglos, no hubo gente que buscó la santidad? ¿Qué dice usted? Muy probablemente, hermano. Definitivamente. Es muy probable que ellos nunca pidieron ser venerados, porque precisamente su misma santidad los llevó a entender que no era por ellos. Porque la veneración, si usted la busca, aunque no vale la pena, tuvo que haber venido en ciertas etapas posteriores donde la iglesia erróneamente buscó fórmulas. Usted sabe que muchas de las cosas que ellos hacen y dicen, algunas no son tan antiguas. Algunas tienen 300 años, 400 años, 500 años, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le hice esa pregunta? Porque hasta 1516 por ahí, si no estoy mal, no había iglesia evangélica. ¿Estamos de acuerdo? 15 siglos de historia de la iglesia sin iglesia evangélica. Solo había una iglesia. Y si le quitamos 1000 años de oscurantismo, pero aún en medio de eso, el Señor mantuvo remanentes. Y ellos leían: sin santidad nadie verá al Señor. El mismo Lutero la buscó y hacía lo que le decían que había que hacer. Si había que pegarse, se sangraban las espaldas. Si había que hacer tal cosa, lo hacían. Dejaban sus fortunas, dejaban la familia, se metían en celdas.
Y lamentablemente la mayoría no lo encontraba porque lo que encontraban era una religión. Dios tuvo que llegar a Lutero e iluminarle primero la justificación. Y obviamente no parece que él llegó a alcanzar una estatura cuando uno estudia toda su biografía, pero el punto es que si agiasmos es el proceso de hacer o convertirse en santo, hermano, usted tiene que empezar a considerarlo si se quiere ir. Pero considerarlo seriamente. Mire, con tantos años en el cristianismo, yo conozco mucho, he visto mucho, conozco mucho. Y no voy a pretender saberlo todo, por supuesto. Pero una de las cosas que es peligrosísima es que usted se acostumbre al conocimiento nada más. Y es que como Dios bendijo a Elín con conocimiento, con revelación, pero mucha de esa revelación y mucho de ese conocimiento se queda a nivel intelectual. Mire, yo conozco gente que se ha comido al doctor Ríos, pero yo observo su vida de lejos en aspectos prácticos y como que no encaja la cosa. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no encaja? Porque la revelación, que es impactante, poderosa, no baja a los pies, no baja a la integralidad humana. Y ya no tenemos tiempo, mis amados hermanos, a esperar 10 años, 15 años, 20 años, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Entonces, note que cuando dice la voluntad de Dios es vuestros agiasmos o vuestra santificación, está hablando que si usted quiere agradar a Dios, tiene que entrar en el proceso de llegar a ser santo, en esa santidad experimental. Fíjese que como joven, yo viví también el cristianismo como joven, y no es fácil vivir el cristianismo como joven. Los que son honestos aquí y fueron cristianos desde jóvenes saben que no es fácil. Y por eso tenemos que entender a los jóvenes que luchan en situaciones quizás hasta más complejas que las nuestras, ¿verdad? Amén. Entonces, recuerdo que leí un libro y ese libro sobre la santidad hablaba de hacer marcos de santidad y me gustó mucho el concepto. Porque, ¿sabe cuál es el problema nuestro? Yo no sé cuándo lo dije. Nosotros somos buenos para meternos zancadillas a nosotros mismos. ¿Se ha dado cuenta usted? Y cuando lo hacemos con nosotros mismos nos gusta tanto que le ponemos zancadilla al otro. Entonces, vemos tan difícil el proceso de llegar a ser santos, lo vemos tan lejano, que nos hemos acostumbrado a vivir como vivimos. Observamos y leemos tanto de los personajes bíblicos, como si tenemos acceso alguna vez a leer la historia de ciertos personajes. Yo fui muy edificado con el mismo autor de Perfil de Tres Monarcas. Porque, hermano amado, hay pastores que me dicen, vos lee la Biblia, me dicen, porque dice que ellos no leen ningún libro cristiano. Tal vez leen otras cosas, ¿verdad? Pero mi pastor tenía una senda biblioteca, hermano. Y era un ávido lector de la palabra, que subrayó y puso notas en tantas versiones de la Biblia, pero leía. Él mismo me daba libros. Léete este. Algunos me dejaban medio cruzado. Y algunos de esos ni los completé de leer. Pero desde muy niño empecé a leer.
tuve la bendición. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque es importante que usted, hermano, si, especialmente el joven, si se aburre de leer la Biblia, agarre un libro cristiano. Y cuando se aburra del libro cristiano, agarre la Biblia otra vez. Pero de niñito, y no me dejará mentir Brady, porque Brady viene también de una iglesia como la que yo crecí. Pero había una misionera que nos daba clases cuando yo tenía 10 años, 11 años. Y el que se aprendía los versículos bíblicos, al final de cierta etapa, le daba un libro cristiano. Y yo me los gané todos, usted. Ahí los tengo todavía en mi biblioteca. Y casi siempre, como eran misioneros en Guatemala, me daba libros de misioneros en África, de misioneros aquí. Yo me los comía, hermano. Pero vuelvo a los marcos de santidad. Como joven, yo miraba tan lejos muchos aspectos. Y entonces ese autor lo que dice es: hazte un marco de santidad, aunque no hayas llegado, cree por la fe que vas a llegar a ese marco. Y me gustó. Pablo lo diría en estos términos: no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago. Fíjese que me gusta la unicidad con la que el pensamiento de Pablo. Él pensaba en una cosa, nosotros pensamos en un montón. Y eso nos distrae, nos afecta. Y muchas veces eso es lo que le pasaba a Marta. Marta, distraída has estado, Marta, en muchas cosas, le dijo el Señor. La discernió. Pero María una cosa escogió: oír a Dios, oír al Señor. Y dice, escogió la mejor parte. Entonces, tú batallas, yo batallo, todos estamos batallando frente a ciertas cosas, hermano, que no le agradan al Señor, porque el espíritu que tenemos dentro nos da testimonio. Por ejemplo, si usted habla de los demás, el espíritu inmediatamente le hace sentir mal o lo hace sentir mal a usted, que está hablando de alguien que no está ahí. Dígame si no es cierto eso. Si usted mintió, el espíritu no la deja tranquila porque usted mintió. Y cosas que nosotros clasificamos como hombres, porque nos conviene clasificarlas como pecadillos, errorcitos. No, son pecado, hermano. Y obviamente si el pecado nos alcanza de una manera mucho más fuerte, digamos, no que haya pecados chiquitos o pecados grandes. Y hay un adulterio, hermano, el que está en adulterio no puede prosperar. El que está en fornicación no prospera, todo le sale mal, hermano. Y cualquier otro aspecto. Entonces, puedes estar experimentando una situación de ese tipo y decir, no, es que a la puchica, yo ya me acostumbré a mentir. Entonces ves el marco de santidad donde te ves diciendo siempre la verdad. Y en fe te vas acercando y te vas acercando en el proceso de agiasmos. El proceso, dijimos, para el proceso de hacer o convertirse en santo. Por supuesto, la palabra habla de separación, porque santidad es separarse. Mire, esto no le gusta a los jóvenes y probablemente usted tiene amistades, así medite, de las que se tiene que separar de una vez, ¿no? ¿Tiene o no tiene? Mire, usted tiene que separar lo que son los compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo son compañeros de trabajo. Usted no se los puede quitar a menos que cambie de trabajo. Pero si usted se hace amigo de sus compañeros de trabajo que no son cristianos, eso es muy delicado. Los estudiantes que se hacen amigos, no compañeros, amigos de sus compañeros inconversos o compañeras inconversas, están peligrando. Yo no sé si hasta aquí usted ha entendido que la recta final va a ser separarnos. No sé si usted lo ha entendido. ¿Y sabe qué es lo más llamativo? Que aún en la iglesia local es probable que nos separemos. Porque en la medida que el Señor está mostrando más cosas que, como dice, en los tiempos finales no soportarán, hermano, eso es Biblia, la sana doctrina.
Entonces cuando llega alguien en la congregación que no soporta la sana doctrina, se va a otro lado donde ya no le hablan la sana doctrina. Y ahí se siente cómodo. Entonces se separó. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, dice la santificación, también agiasmos es santificación, santidad, consagración. Note que aunque nosotros hacemos separación en los 7 rociamientos de este lado del velo, y uno es consagración y el otro es santificación, note que esta palabra es intercambiable. Por supuesto, hay una palabra griega que se traduce consagración, aunque no aparece más consagrados, pero más bajo el concepto antiguo testamentario, apartarse. Entonces, la otra palabra que quiero ver es precisamente, bueno, leamos esto otro poquito acerca de agiasmos. Dice que es un sustantivo masculino derivado de la otra palabra número 40, agios, que es santo. La santificación, fíjese que qué bonito esto, lo subrayé, el proceso de avanzar en la santidad. Fíjese que nosotros los cristianos tenemos que avanzar, hermano. El peligro más grande que tenemos nosotros, que todos pertenecemos a una familia, ¿verdad? En una familia, papá, hijos, mamá, a veces abuelos, a veces tíos, depende cómo viva usted. Pero se ha dado cuenta que no todos quieren avanzar en el mismo proceso, ni a la misma velocidad. Unos van más adelante, otros van más atrasados. Algunos que van más atrasados les pasó algo, se retrasan, y otros. Es complicado, es un proceso complicado. Uno quisiera que todos fueran así, ¿verdad? Pero no. El asunto que yo enfaticé este lunes y que quiero volver a enfatizar estos días es, esto es un asunto personal. Usted tiene que avanzar. Si los demás no quieren avanzar, usted avance. Ahora, si usted ya va adelante y se regresa para rescatar a alguien, hágalo solo por espíritu. Porque si lo hace por alma, lo que ganó lo va a retroceder. Ahora, si lo hace por espíritu, entonces el espíritu le va a decir cómo. Y en lugar de retrasarse, usted va a ser el instrumento para que ese familiar, esa persona, lo digo en el contexto familiar porque yo creo que es lo que más nos debe preocupar, ¿verdad? O sea, si a usted le preocupa más su amigo, más su novia, más no sé quién, y no su familia, yo creo que no está muy bien en sus prioridades. Uso del creyente, como esto es de fuentes en inglés, hago traducciones, pero estas traducciones, bueno, las hace la máquina, por eso las hace un poquito raras. Dice, uso del creyente está transformando progresivamente, o sea, esto se aplica al creyente que está siendo transformado en forma progresiva por el Señor a su semejanza. Entonces, el agiasmo es que el modelo es Cristo. Y el Espíritu no va a descansar, por eso ahí viene el concepto de los agiasmos del Espíritu, hasta que usted se parezca al Señor. Eso sí, si usted quiere. Si no quiere, lo deja. No lo presiona, no lo empuja. ¿A cuántos les gustaría que el Espíritu los empujara? Yo sí quisiera que me diera unas cuantas empujaditas, hermano. ¿A usted no? Usted va muy bien. ¿Verdad que a veces necesitamos como que alguien nos empuje, hermano? Porque a veces nosotros vamos pura tortuguitas, ¿verdad? Muy bien. Apartéis, dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Agiasmos. Pero es como que pusiera 2 puntos el autor y va a definir lo que es la santificación. Y para mí esto es impactante, hermano. Realmente es muy delicado de observar. Dice, apartéis es para mantener a uno mismo fuera. Esa sería la traducción literal. O sea, uno mismo se tiene que mantener afuera. ¿Afuera de qué? De lo contaminado. Por eso se traduce también abstenerse. ¿Se acuerda cuando dice que el atleta de todo se abstiene con tal de obtener el premio? Yo no conozco la dieta de nuestro campeón olímpico, único que tenemos. ¿Cómo es que se llama? Eric Barrondo, que continuamente gana medallas, ¿verdad? Pero debo entender que ese atleta se debe abstener de muchas cosas, ¿verdad?
la doctora Palomo, cuyo hijo hace ejercicio, ¿verdad? Me imagino que él se abstiene de ciertas cosas, ¿no? Yo como me trajeron choricitos, fíjese que me comí como 10 usted. Comí tanto que no me cayó tan bien porque tiene mucha grasa. Y cada vez que me lo comía me ponía a pensar, mejor el otro ya no. Pero como es una vez cada 5 años tal vez, ¿verdad? Porque eran de huehue. Pero hay que abstenerse de ciertas cosas, ¿verdad? En el plano natural. ¿Qué tal abstenernos de todo lo que todo lo que ofende a Dios? Y dígame usted si nosotros no sabemos lo que ofende a Dios. A estas alturas del partido usted sabe lo que ofende a Dios. En un 95%, hermano. Pero ya se dio cuenta que el saberlo no siempre nos ayuda para abstenernos. Y lo tremendo es que cuando se cae una vez, otra vez, hasta la mente empieza a justificar y a buscar formas de escaparse y de hasta pensar y formar doctrina personal, que no es malo. ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿O no? Entonces me quedan viendo así. ¿Sabe de qué estoy hablando o no? ¿O solo yo entiendo esto? ¡Hey! ¿Sabe de qué estoy hablando? Muy bien. Apartéis, restringirse uno mismo. Mire la idea que traslada. Nosotros siempre hemos dicho que todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer por el Espíritu de Dios. Y es cierto, pero hay cosas que cuando ya el Espíritu trabajó en nosotros, no las va a hacer el Espíritu, las vamos a hacer nosotros. El gran problema es que nosotros estamos esperando pasivamente que sea el Espíritu el que lo haga todo, que Dios lo haga todo. Hay cosas que nos toca hacer a nosotros, hermano. Yo me recuerdo cuando mi pastor decía que habían personas que se habían convertido, llegaban a la iglesia, se ministraban. Por ejemplo, si tenían el vicio del licor o tenían el vicio de la prostitución o de buscar prostitutas. Decía, pero ¿por qué siempre siguen pasando por el mismo camino donde está el bar? Dios ya había hecho la operación. Pero si el hombre seguía pasando por enfrente del bar, ¿qué cree usted que va a pasar en algún momento? Va a caer, hermano. Y así habemos muchos que el Señor nos dice, por aquí no, por aquí no. Y ahí sigue la persona pasando. Una y otra vez, va a caer tarde o temprano. Por ejemplo, como aquí no hay niños, ¿verdad? Y acuérdese, vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual. Obviamente cada discipulador lo va a tener que manejar si hay niños en casa, cuando enseñen con cuidado. Pero si una joven o un joven caen en fornicación, tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿qué cree usted que tienen que hacer si son cristianos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa pareja? Cortar de inmediato y restaurarse. Porque si no cortan, si no terminan la relación, una y otra vez van a tener relaciones. ¿Sí o no? Pero es como pasar por el mismo camino. Como no apartarse. Sucumbieron ante la tentación y si no se apartan, van a seguir sucumbiendo a la tentación y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y lamentablemente eso pasa en las iglesias. Acuérdense que pasó en Corinto. Entonces, si la voluntad de Dios es vuestra santificación, y esto significa apartarse, lo impresionante es que la tercera palabra con la que quiero
introducirme, porque solo estamos en la introducción, Dios mío, es que os apartéis de fornicación. El tema para los que acaban de venir es cómo buscar nuestra consagración. Fue como que el Señor me dijera hoy en la tarde, bueno, si hay que consagrarse, hay que decir cómo. Hay que saber qué significa eso. Hay que ver si van a estar dispuestos a hacerlo o no. Entonces, inmoralidad sexual, que fue la primera versión que leímos, y esta segunda que leímos, fornicación, es la palabra que en el griego es porneias. Y solo de leerla, ya uno inmediatamente le viene el concepto pornografía. Yo no sé cuándo acuñaron ese concepto. Viene de porneia, de pornos, y grafos. Grafos es otra palabra griega que lo que habla es de graficar, de ahí viene la palabra gráfica. Entonces, es la inmoralidad sexual gráfica. Sean revistas, periódicos, me imagino que dibujos, porque pornografía ha habido desde los albores de la humanidad. Pero ya se dio cuenta usted que es una de las armas principales con la que el enemigo en el sistema del mundo está destruyendo hombres y mujeres dentro de la iglesia. En el mundo pues ya casi todos están ahí. Pero es dentro de la iglesia el problema. Entonces ahí entendemos, y empecé diciendo que la inmoralidad sexual va a ser quizá uno de los más grandes valladares, de los más grandes obstáculos para poder llegar a la consagración. Bueno, esta palabrita que aquí se traduce fornicación y en otras se tradujo inmoralidad sexual, fíjese que se puede usar para prostitución, que es una inmoralidad sexual. Adulterio, incesto. Fíjese que la palabra la usan a veces en una forma figurada como idolatría, porque en los tiempos, tanto de Israel cuando entró a tierra de Canaán, los cultos a los dioses paganos estaban vinculados a prostitución que ellos le llamaban sagrada. Fíjese qué chocante es este concepto, pero habían prostitutas consagradas a tal Dios que estaban en los templos y para consagrarse había que tener relaciones con ellas. Y eso avanzó hasta las culturas grecorromanas, hasta los romanos, y llegó a estas iglesias. Entonces, todos estos que se convirtieron, que eran gentiles, estaban familiarizados con esos cultos paganos. Los de Tesalónica, los de Corinto. Y Pablo lo sabía, y por supuesto Dios. Entonces Pablo recibe revelación de parte de Dios que nos alcanza a nosotros. Porque note que el problema es que la inmoralidad sexual se vuelve idolatría. Porque es tan adictiva y puede dañar tanto la mente y el ser integral de las personas que hacen de eso su Dios. No sé si me estoy dando a entender. Y también, por supuesto, fornicación. Entonces, sí me parece que la traducción de porneias como inmoralidad sexual, agarrando todas las inmoralidades sexuales habidas y por haber, es exacta o es completa por lo menos. Bueno, hasta aquí entramos en el desarrollo. Acuérdese que es una nueva serie que vamos a desarrollar sobre cómo buscar, porque aquí es de buscar nuestra consagración. Bueno, una pregunta que yo me hago y que se la hago a usted es, ¿dónde se origina la inmoralidad sexual? Sabemos que por un hombre entró el pecado al mundo, pero el pecado no empezó en la tierra, hermanos. No sé si usted sabía eso.
Y no sabemos cuántas millonadas de años empezó el pecado. Acuérdese que si el pecado es todo aquello que está en contra del carácter de Dios, desde que Él empezó a crear, y empezó a crear desde la eternidad, probó sus criaturas. Y sin duda muchas de ellas cayeron. Y cuando cayeron, obviamente, entró el pecado en esas latitudes o en esas esferas y en esas creaciones de las que no tenemos noticia. Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, pero no está diciendo que el pecado empezó ahí, entró, pero no empezó ahí. Y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Bueno, nos vamos a ir a los albores de lo que conocemos según el libro de Génesis. Y usted sabe que la raza cainita empezó a dar manifestaciones de apartarse desde el mismo Caín, a pesar de que Dios le dijo, cuando le buscó a Caín, le dijo: mira, el pecado yace a la puerta, Caín. Él lo discernió, porque era Dios. Pero tú puedes controlarlo, Caín. Mire qué misericordia de Dios, después de haber matado ya a su hermano. Pero usted sabe que él no quiso y se apartó y se fue. Y dice Génesis 4:16: y salió Caín de delante de Jehová. En otras palabras, casi podemos interpretar: salió de la cobertura de Jehová. Y habitó en la tierra de Nod. Es un misterio la tierra de Nod. Algunos creen que es un planeta paralelo. Claro, las preguntas es cómo llegó ahí Caín. No voy a entrar ahorita en eso. Pero lo cierto es que vamos a decir que era una tierra que no estaba bajo el cuidado del Señor ni bajo la cobertura del Señor. Tendríamos que pensar que así como el príncipe de Grecia cubría Grecia y el príncipe de Persia cubría Persia, esas potestades en contra de Dios estaban dominando. Vaya usted a regiones en Guatemala donde hacen brujería ancestral y se encontrará con que ahí hay potestades que están controlando. Y que incluso para poder abrir una obra hay que tomar autoridad. Hay que reprender y hay que pelear espiritualmente para que se pueda hacer la obra de Dios. Dicen amén porque están muy callados hoy. Bueno, al oriente de Edén. Entonces yo pongo aquí: ¿habían ahí razas paralelas? Muy probablemente. Tampoco el tema de las razas paralelas vamos a mencionar hoy. Y entonces dice: y conoció Caín a su mujer. ¿Qué clase de mujer era la esposa de Caín? Que la conoció, no es que le dio la mano, no, tuvo relaciones sexuales con ella. Y por eso dice: la cual concibió y parió a Enoc. Solo que este no es el Enoc de la raza que viene de Set, o sea, la genealogía que viene de Set. Esos son cainitas. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, del nombre de su hijo, Enoc. Bueno, seguramente, si esta mujer era raza paralela, ¿qué clase de mujer sería? ¿Estaría contaminada? La pregunta es: ¿dónde empezó la inmoralidad en la raza humana? Bueno, como aquí enseñamos a otro nivel, usted filtra en su discipulado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerda que Adán estaba solo? ¿Sí? El Adán solo le llamamos, ahí en el huerto. Pero afuera habían razas, porque tenía que cuidar, lo pusieron a cuidar el huerto. Y nadie cuida algo si no hay peligros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, seguramente habían razas paralelas. Y esas razas paralelas seguramente eran totalmente contaminadas sexualmente.
Y el problema está que Adán probablemente miraba, pero no había caído. Acuérdese que el pecado original no es sexo, como lo dijo muchas veces la iglesia, que ya sabe cuál es, ¿verdad? Y que por muchos años vendió esa idea. Pero dice, no se oyó, todavía, como él le puso nombre a los animales, da la impresión como que hubieran buscado, porque ¿cómo eran los animales en ese tiempo? Eran muy diferentes a los que hoy vemos. Pero no se halló ayuda idónea para él. Así dice, ¿verdad? Bueno, entonces lo durmieron y sacaron una ayuda idónea. Y él dijo, esta sí. Quiere decir que había visto otras. ¿Ya se da cuenta? Esta sí es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Claro, hasta ahí no había pecado él. Pero había pecado afuera del huerto. Mire la raza cainita, cómo se empieza a degenerar. Lamec tomó para sí 2 mujeres. Es el primer hombre que está escrito que toma 2. ¿A quién le enseñó a tomar 2? ¿Nota cómo se va degradando la raza cainita? El nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre. Le salió el ancestro. El papá había matado a Abel y ahora este mató a uno por haberme herido, dice. Y a un muchacho por haberme pegado. Y había matado a 2. Y entonces dice algo, si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Bueno, este es el orgullo del hombre, porque primero Caín dijo eso, y este como descendiente de Caín, usted puede ver ahí qué número de descendiente es en la genealogía cainita, dice, será 70 veces 7. Ese es el orgullo y la vanagloria de este Lamec, que ya tenía 2. Bueno, la contaminación del hombre. En Génesis 5.1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Yo quiero que usted, si tiene oportunidad, chequee en los originales, pero cuando dice Adán, en realidad la traducción es hombre. Porque si usted ve en el original dice, el día que Dios creó al Adán, está traducido hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y ojo, varón y hembra. Los creó y los bendijo. ¿Y cómo los llamó? A los 2, varón y hembra, Adán. El día en que fueron creados. Por eso es que las hijas de los Adán obviamente son, que fue una de las preguntas que se hizo el lunes, son hombre-mujer, pues, o sea, son varón y hembra los crió, por eso tuvieron hijas e hijos también, por supuesto, ¿verdad? Entonces se les llama en Génesis 6 las hijas de los Adán. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si no haga su pregunta. Bueno, para terminar de ajustar, empiezan las incursiones extraterrenas que no sabemos desde cuándo empezaron a llegar. Y dice Génesis 6, estamos hablando, ¿cuándo inició a contaminarse el hombre? Por supuesto, desde que pecó Adán y Eva empezó toda esa degeneración. Pero tenemos que saber esto porque noten que la contaminación es sexual. Yo quiero que usted logre despertar a eso, a darse cuenta que tan ancestral es el pecado sexual. ¿Y cómo se potencializa cuando usted es engendrado fuera del matrimonio? Que hoy la mayoría de jóvenes cristianos no hay manera que entiendan
Y lo digo en general, en la iglesia en general, porque si sacamos estadísticas de la iglesia en general, siguen naciendo cantidades navegables de niños engendrados, niñas engendradas fuera del matrimonio en la iglesia. Yo no estoy hablando del mundo, ahí es más garrafal, porque ahí son millones de abortos, millonadas de abortos. Estoy hablando de, mire, el diablo es muy estratega. Si el tatarabuelo fue engendrado fuera del matrimonio y ese tatarabuelo no se convierte y no se detiene ese ancestro, no se corta ese ancestro en Cristo, el abuelo probablemente va a ser engendrado fuera del matrimonio. Y si ese abuelo tampoco lo hace, el papá igual. Y si ese papá no lo hace, el nieto, o el tataranieto, o el bisnieto. ¿Usted ha visto eso? Quiere decir que él solamente pone, como quien dice, un motorcito de fornicación en una familia y ese motorcito camina en todas las generaciones hasta que alguien lo para. De ahí la importancia sustancial de la administración, que también tampoco la queremos entender y practicar para que se corten esos cordones umbilicales. Si hubo divorcio en el abuelo, hay divorcio en la siguiente generación, ya hay divorcio en la siguiente generación, a menos que alguien lo pare. Entonces, por ejemplo, si un joven se va a casar y sabe que su papá se divorció, ese joven se tiene que estar ministrando y ministrando y ministrando antes de casarse, hombre, para que se corte el ancestro. Porque está siendo asediado por ese ancestro. Si el abuelo es mujeriego y el papá es mujeriego y él está luchando con que cualquier falda sale detrás de ella, tiene que romper en Cristo esa contaminación sexual. Génesis 6, incursiones extraterrestres. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, aquí entendamos, los Adán, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas a los Adán. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu. ¿Cuándo fue que dijo Jehová, no contenderá mi espíritu? Cuando vio la contaminación sexual y los hibridismos que se estaban dando. ¿Ya se dio cuenta? ¿Qué fue lo que llevó al diluvio, que fue el tercero? Y uno se pregunta cómo sería el segundo y cómo sería el primero. ¿Qué fue lo que llevó? Las uniones carnales inadecuadas. En otras palabras, la contaminación y la inmoralidad sexual lleva a Dios a juicios. Lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra, usted lo sabe. Ahora, ojo, ¿qué estará por pasar en cualquier momento con las contaminaciones aberrantes en las que está? Es que, hermano, mire, ahorita se abrió un portón. Y lea usted lo que viene, porque están saliendo sendos artículos interesantísimos de todo lo que viene. Por ejemplo, como 34 estados habían autorizado el matrimonio gay, y me parece que, no recuerdo si es Delaware, un estado chiquito en el este de los Estados Unidos, fue de los primeros que legalizó el matrimonio gay. Entonces ya tienen historia, no sé si son 20 o 30 años, y entonces están escribiendo todo lo que pasó en ese estado. Y es una barbaridad lo que pasó. Entonces, ellos ya están viendo todo lo que están dejando entrar.
y lo que va a seguir dejando entrar. Y obviamente ya cuando una nación totalmente en contra de Dios se declara como se han declarado y van a continuar en cosas más horrendas, yo quiero que usted note que como nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si la contaminación sexual. Obviamente aquí en Génesis 6 había violencia también. Y usted vio que también ya Lamec estaba desarrollando violencia también. Pero mire, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Ahora, ¿no es cierto que nosotros todavía tenemos carne? Mejor me tomo mi tecito aquí. ¿Qué tan cuidadosos tenemos que ser ahora nosotros, hermano? Bajo la perspectiva de irnos con Él. Ahora, si usted ya no quiere irse con Él, pues va a bajar la guardia ahora. Pero la voluntad de Dios es nuestra santificación. Mas serán sus días 120 años. O sea, definió 120 años de oportunidad. ¿Usted se imagina que en 120 años solo uno estuvo listo y ese salvó a los 7 más? ¡Qué dureza! Por eso, hermano amado, mire, cuando yo escuché por primera vez hace muchos años a un ministro, maestro, profeta era este hombre, pero verdadero profeta de Dios, decir, el pecado sexual endurece el corazón. Qué verdad más terrible, hermano. Todo el que cae en pecado sexual, su corazón se endurece. Por eso es tan delicado. Por eso es que aquí se endureció tanto la humanidad. Y tengo que avanzar porque el tiempo corre. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que entraron relaciones sexuales. Los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes o los giborín, que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Y vio Jehová la malicia de los hombres, que la malicia de los hombres era mucha. O sea, subió a un nivel. O sea que si el Señor no ha venido, han empezado los juicios, hermanos, porque todavía falta. Y en ese poquito que falta, hermano amado, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir viviendo nuestra religioncita? ¿O realmente nos vamos a meter en el proceso, hermano? Y como le digo, esto es individual. Yo tengo que entender que si aquí solo uno o 2 o 3 de los que me están oyendo lo agarran, valió la pena. Claro, yo quisiera que todos, pero como esto es voluntario, ¿verdad? Dice, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagínese usted, otra vez ideas chocantes, pero si en Holanda ya aceptaron el club de los pedófilos como algo legal, hermano amado, ¿qué vamos a hacer cuando en Guatemala acepten eso también, con miras a hacer lobby para una ley? Porque ahora todas las tendencias sexuales que antes estaban catalogadas como aberrantes, todas van a usar el mismo lobby que han usado los homosexuales para obtener leyes con derechos para ellos. Imagínese, en una ley de ese tipo, a usted le violan un niño y usted ya no puede hacer nada porque es legal. Y eso ya se está viendo. Y hay países que lo están permitiendo, van para eso. ¿Se imagina usted eso? No. Los que aquí son abuelos o esperan ser abuelos, no quisieran que su nieto, alguien se los violara y ya no pudieran hacer nada. Bueno. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, haber hecho a Adán en la tierra, y pesóle en su corazón. Bueno, eso termina en diluvio.
Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo. Uno se podría poner a pensar, porque uno es almático y mete su cabecita, ¿y qué culpa tenían los animalitos? ¿Verdad? Pero alguna culpa y alguna contaminación tuvieron que llevar. Mas Noé, me gusta el verso 8, mas Noé. Y es aquí donde nosotros nos podemos agarrar, hermano. Porque estamos viviendo los días de Noé. Halló gracia. Eso es lo que tenemos que hallar nosotros, hermano. Delante o ante los ojos del Señor. Ahora, ¿cómo o por qué halló gracia Noé? ¿Por qué? Bueno, veamos lo que dice la Biblia. Porque Noé se guardó, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Guardarnos. Fíjese que los niñitos, creo que hay un cantito, dice, guardaré mis ojitos. ¿Cómo es que dice ese cantito? ¿Alguien lo sabe? Nadie, como que nadie pasó por escuela dominical de niños, ¿verdad? Que dice, guárdame mis ojitos para no ver lo que al Señor no le agrada. No sé cómo es el cantito, pero hermano, ahora hay que guardarse de ver cosas, tele, cine, celulares. Todo está ahí a la orden del día. Estos son los descendientes de Noé. Noé, varón justo. O sea, la pregunta es, ¿por qué halló gracia Noé? Fue sin defecto en sus generaciones. Fíjese que, estudiando un poquito de cerca el verso en el hebreo, uno podría decir, Noé fue perfecto en sus genes. Acuérdese que Génesis 6 nos habla de una contaminación de tipo genética porque hubo hibridismos. No sé si lo logramos ver. Porque eran razas ajenas. Genes totalmente distintos. O sea que los Giborim eran híbridos. Y eso generaba mutaciones genéticas. Bueno, entonces, ¿por qué halló gracia? Porque se guardó. Su genética venía perfecta, es decir, no hubo en su genealogía. Su papá no se metió en problemas sexuales aberrantes en una generación tan complicada, ni su abuelo. Ay, hermano, ¿y yo qué voy a saber de mi abuelo? Bueno, acuérdese que nosotros estamos en Cristo, hermano. No sé si está asustado usted o lo siento raro a usted. Ni amén dice. Está muy difícil la cosa, ¿verdad? Fue sin defecto en sus generaciones. Noé, tres cosas, ¿verdad? Era justo, sin defecto en sus generaciones, y Noé caminaba con Ja Elohim, dice esta versión. Caminaba con Dios. Es lo que nos toca hacer a nosotros, hermano. Ahora veamos cómo la corrupción en los tiempos de Noé se generalizó. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, salvo Noé. Y él cubrió a su familia, ¿verdad? Nota, toda carne se había corrompido. Ahora, hermanos amados, ¿cuál es el plan ahorita satánico? En los albores del anticristo. ¿Y cuál va a ser el mover del anticristo? Contaminar todos los habitantes de la tierra, entendámoslo. Ese es el propósito, ese es el plan. Y por eso está contaminando de una manera garrafal a la iglesia. No sé si usted lo mira, hermano. El templo o la vida del templo, para algunos son 2 horas a la semana, o 2 horas cada 15 días, o 2 horas al mes.
Y esa es su relación con Dios. Así la ha definido. ¿2 horas al mes, 2 horas cada 15 días o 2 horas semanales realmente nos estarán ayudando a nosotros a meternos en este proceso? Porque el resto de las horas de la semana estamos en graves peligros de desbalances y que otras fuentes. ¿Cuál fue la pregunta del Señor Adán? ¿Quién te enseñó, Adán, que estabas desnudo? Entonces ahora la pregunta es, ¿quién te enseña? ¿Quién te está enseñando? Los amigos, las fuentes informativas, los libros, que no todos son cristianos muchas veces. ¿Qué es lo que quién te enseña a ti? ¿Cuál es tu fuente? Dime tu fuente y te diré en qué nivel de consagración vas. No nos llamemos a engaño. Difícilmente usted lee 1 hora diaria la Biblia en su casa. Tal vez 1 o 2 aquí. Pero la generalidad no tiene tiempo. Trabajo, estudio, diversión. Siempre anteponemos otras cosas al hecho de darnos cuenta que casi todos los sistemas de entretención actuales tienen un grado de contaminación, hermanos. Son sensuales, son pornográficos, ¿o no? ¿O yo estoy exagerando? Bueno, hoy no van a haber preguntas. Quiero seguir avanzando. Bueno, cuando tenga unas cuantas preguntas me avisan, ¿verdad? Porque cuando pregunto, que si hay preguntas, muy poquito tiempo, pero déjeme avanzar. Un plan, me faltan 5 de estas presentaciones. Un plan para contaminar todo otra vez, es la pregunta, ¿verdad? Como en los días de Noé. ¿Habrá un plan? Yo creo que hay un plan, hermano, satánico. Y no solo satánico, extraterreno también. Porque usted ya se puso a pensar, ¿Satanás dirigiría en Génesis 6 a los Nefilín? ¿O los Nefilín son independientes? No sabemos con exactitud. Bueno, ¿los hijos de Dios que se metieron con las mujeres, a todos los encarcelarían o habrán todavía otros? Porque llama la atención que Miguel pelea con el diablo en Apocalipsis 12, con fuerzas descomunales el uno del otro. ¿Cierto o no? ¿Y eso no ha pasado? En el esquema escatológico está la mitad de la semana 70. Pregunto, entonces, ¿hay agentes? Dice que el dragón arrastró la tercera parte de los cielos. ¿Estarán ellos haciendo guerra o preparándose para hacer guerra? Y son potestades espirituales. ¿Será que el príncipe de Persia ya se murió? ¿Y el de Grecia ya se murió? Y ahí mencionaron solamente 2. Bueno, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces ya nos complicamos, hermano. Todo lo que pasó con Noé, lo que está diciendo ese pasaje, si yo lo estoy interpretando bien, va a volver a pasar. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, ya dijimos que no era comida natural. Casándose y dándose en matrimonio, no eran matrimonios normales. Hasta el día en que entró Noé en el arca. O sea que Noé lo tuvo que ver. ¿Lo nota usted? Y de alguna manera nosotros estamos siendo testigos de esa gran contaminación, hermano. Y no comprendieron, mejor dicho, los que se quedaron, ¿verdad? Eso es lo que a mí me preocupa, hermano. Que todos los que se van a quedar ahorita no comprenden.
Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Biblia, nada más Biblia. Tercer punto y final. ¿Qué nos toca hacer a nosotros, los que anhelamos escapar de esta contaminación? Seguir las instrucciones apostólicas. Ya están escritas. Nuestro llamado es a ser santos, ¿no es cierto? Lo dice Romanos 1:7. A todos los amados de Dios. ¿Dónde están los amados de Dios aquí? Que están en Roma, que están en Betel. Llamados a ser santos. Fíjese, hermano, que yo debería de tener un solo mensaje cada vez que usted venga. Me imagino que ya no vendría. Hermano, acuérdese que usted está siendo llamado a ser santo. Hermano, acuérdese que usted está siendo llamado a ser santo. Hermano, acuérdese que usted está siendo llamado a ser santo. Pero dice, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz. Esto siempre va a ser por gracia. Mire, por gracia está usted sentadito aquí. Y dice gracia y paz. O sea que el que está buscando ser santo va a tener la gracia de Dios y va a tener la paz de Dios. Dice, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hay un espíritu de santidad. Me llamó la atención esto en Romanos 1:14 que dice, y que fue declarado, esto se refiere al Señor, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al espíritu de santidad. Y claro, Espíritu Santo. Él es el espíritu de santidad. Pero funcionará solo para Él, no, también para nosotros, porque por eso nos lo metieron adentro. Y Él es el que continuamente, si nosotros, hermano, no tenemos conciencias cauterizadas, si nosotros no hemos apagado al Espíritu, si nosotros no lo hemos contristado, bueno, apagado ya sería muy fuerte, si no hemos contristado al Espíritu Santo con las cosas que permitimos en nuestra vida, Él nos sigue hablando. Dice, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que Él fue declarado Hijo de Dios, huíos de Dios, hijo maduro. Nosotros vamos de tecnón a huíos. Pero lo que va a funcionar, por eso ese tema de los agiasmos del Espíritu es importantísimo. Porque el trabajo lo hace el Espíritu cuando nosotros nos dejamos. El que nos lleva en el proceso para buscar la santidad es Él, el que nos empuja, el que nos detiene, el que nos redarguye, el que nos... Mire, hermano, yo no sé cuántas cosas está haciendo el Espíritu con cada uno de nosotros. Por eso yo sé, óigame bien, que hay gente que Dios la enferma porque quiere hacer algo. Hay gente que se enferma por descuido. Hay gente que se enferma porque hay un espíritu ahí que hay que echarlo. Hay muchas razones, pero dentro de ellas puede ser que haya enfermedades. Hay escasez económica a veces para enseñarle a alguien algo. Hay situaciones bien difíciles, hermano, donde está entrando la iglesia actualmente, pero es porque el Señor quiere ganar nuestra atención. ¿Se ha dado cuenta que a veces cuando todo está bien, nosotros andamos papaloteando, como decimos en buen chapín, hermano, en otro lado? Pero el Señor llama nuestra atención, a veces con ciertas cosas. Yo no sé por qué nos cuesta tanto en nuestra naturaleza ponerle atención al Señor. Santidad que viene de Dios no es prefabricada, hermano. No es fuerza de voluntad. No es religiosidades, no son cosas externas, no son fariseísmos. Por eso qué complicado, hermano, es para un pastor expresarse cuando hay jovencitas que no se quieren vestir decentemente. O hay hermanas que no se quieren vestir decentemente. Qué difícil es para un hombre hacer eso. ¿No cree? Es embarazoso. Porque esta santidad viene de Dios. Si Dios no produce el deseo de honrarlo a Él, entonces ¿qué lo va a producir?
Ahí sí podemos caer en legalismos. Pero a nivel local tenemos que poner ciertas disposiciones, ¿verdad? Que eviten. Ay, hermano, a veces yo tengo que ser tan gráfico. Pero si una jovencita viene con un pantalón tan apretado que muestra su cuerpo, ¿usted no cree que excita a los hombres eso? Especialmente a los otros jóvenes cuyas hormonas están disparándose. ¿Sí o no? ¿Cómo hacemos para decirle a los padres de esa jovencita o a la jovencita sin que se sientan mal y se vayan de la iglesia que se vista de otra manera? ¿Cómo hacemos? Y note que eso atrae ¿qué? Pecado sexual. Ay, hermano, entonces tiene que venir con gabanes. No, yo vuelvo al punto de lo que le oí a un ministro muy sabiamente, ¿verdad? El que tiene Espíritu Santo sabe cómo vestirse. Así de sencillo. Mire, ahora hay que tener hasta cuidado con los varones. Hay unos pantalones de lana tan apretados que se muestran el miembro viril del varón, hermano. ¿O no? También hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Y cómo hace uno, hermano? Si no hay figurín cristiano. La santidad viene de Dios. No es responder solamente. ¿Sabe por qué dije esto? Porque aquí se pueden poner normas. Se cumplen cuando se está de turno, pero afuera o cuando no están de turno, igual. ¿Verdad? Entonces es un problema. Es un problema. Porque si yo solamente cuando estoy de turno o voy a hacer algo, estoy bien vestido o bien vestida, y cuando estoy en el culto estoy otra vez mal. Yo como me recuerdo que con toda su gracia el doctor Ríos cuando tenía que abordar estos temas decía, hermanitas, decía, aprendan a vestirse. No venga a la iglesia como que está en la playa. ¿Se acuerda que decía eso? ¿No lo recuerdan ustedes? Y no vaya a la playa como que si va a la iglesia. Así decía él. Así lograba él tratar de. Y claro, nos recordaba que los únicos dos principios es la decencia y la no ostentosidad. Pero ¿cómo define uno ahora lo decente, hermano? ¿Cómo se define lo decente? Para muchos es súper relativo esto. Mire lo que dice 2 Corintios 1:12. Porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Pablo tenía testimonio de su conciencia que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios. Este es un trabajo de Dios cuando nosotros nos dejamos. No en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. O sea, lo que está diciendo aquí es que por convicción actuemos de la misma forma en el mundo que en la iglesia. Por convicción. Fíjese que yo recuerdo que cuando Elim cayó en ambientes legalistas, los que pasaron por ahí saben de qué estoy hablando. Yo estaba recién llegado. Hubo una época en la que el doctor empezó a hablar del Evangelio de Gracia, el Evangelio de Gracia, el Evangelio de Gracia, el Evangelio de Gracia, porque había entendido que muchos religiosamente habían caído en fariseísmos. Y sí hubo una época donde las mujeres usaban hasta el tobillo, no se depilaban. Los hombres no podían usar barba, era pecado, bigote también era pecado, muchas cosas. No las manejó directamente el doctor, según me han dicho a mí, yo no estuve en esos tiempos.
Pero cuando se habló del Evangelio de gracia, mujeres que se vestían hasta el tobillo empezaron a subir, a subir, a subir, a subir, y algunas se fueron al libertinaje. Porque siempre es el efecto péndulo. Fíjese que al diablo no le interesa dónde lo bote a usted. Si lo bota en el legalismo, él feliz. Y si lo bota en el libertinaje, él feliz. Lo importante es votarlo. Entonces, ninguno de los dos extremos, que el Espíritu nos diga en el equilibrio cómo tenemos que vestirnos. No sé si me estoy dando a entender. Porque la santidad dice que viene de Dios, no en sabiduría carnal. O sea que yo tengo que llegar a tener convicción. Si yo sé desde que me estoy poniendo una prenda de vestir que voy a traer a los hermanos de la iglesia, mejor me la quito y no me la pongo. Porque estoy haciendo caer a alguien. Ese es el punto y entra dentro de la misma ley de la libertad. Porque mire, no solamente son, diríamos, estilos, son transparencias. Hoy muchas mujeres ya no usan fustán. No está de moda. ¿Verdad que no? Y qué complicado es cuando una mujer se pone donde entra el sol y no tiene fustán. ¿Qué pasó? Y no se dan cuenta. ¿Aló? Eso pasa en cualquier lado. Porque las modas ya eliminaron estas cosas. Bueno, como no es de figurín cristiano que estamos hablando, pero estamos hablando de la santidad. O sea, una jovencita o una señora, hermana en Cristo, que está buscando la santidad, tiene que fijarse, incluso le tiene que preguntar a alguien más, mira cómo me veo. ¿Tú crees que realmente me estoy vistiendo bien o no? Y eso va a significar apartarse de modas. Bueno, dice, punto D, limpiémonos. Porque la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? 2 Corintios 7:1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos. Eso significa que cuando él se incluye, Pablo, también él se tenía que limpiar, ¿verdad? Esto es generalizado. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne. Pero lo que a mí más me impacta es, y toda inmundicia del espíritu. Porque es de la carne y de espíritu. Y note que está en minúscula. O sea que nuestro espíritu también puede caer en inmundicia. Eso casi nadie lo logra entender ni lo logra creer. Mire lo que dice, cómo termina. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces lo que tiene que volver a nosotros es temor de Dios. Entonces, ¿y qué será la inmundicia de la carne? Bueno, Gálatas nos habla un poco acerca de las obras de la carne, pero no se encuentra mucho acerca de cómo se puede contaminar el espíritu. Pero parece ser que cuando la carne está demasiado contaminada, porque eso está en el alma, termina contaminando el espíritu. Por eso es que se puede llegar a una apostasía irreversible. Si no, no estaría la posibilidad de lo que Judas habla de los 2 veces muertos espiritualmente hablando. Afortunadamente es un proceso muy largo. Involucra primero un contristar del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, una persona que peca, empiezan contaminaciones a nivel espiritual. Y puede haber muerte espiritual. Y ahí, fíjese que por eso yo he visto, yo no sé si usted ha visto, pero yo he visto casos de hombres que pecando, el Señor los corta. Pero se ve claramente cómo los corta, hermano. Y es para que no se pierdan, para que no caigan de una vez hasta una apostasía irreversible. O sea que hay
acortamientos por amor. Bueno, vestirnos del hombre nuevo. El hombre nuevo ha sido creado en santidad. Fíjese que una de las cosas con las que quiero terminar es que el hombre nuevo ya fue creado en santidad. Y nos invitan a que nosotros nos vistamos de ese hombre nuevo. Cuando nos vestimos del hombre nuevo, trae aparejada la santidad. Dice Efesios 4:24, y os vistáis del nuevo hombre. Note que aquí es una decisión que yo tengo que tomar, no nos obligan. Os vistáis. O sea, yo tengo que tomar la decisión. El cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia. Note, ha sido creado. Y santidad de la verdad. O sea que en la medida que yo me he visto del nuevo hombre, en esa medida yo soy cada vez más santo en todo ese proceso. El nuevo hombre se renueva hacia un verdadero conocimiento, lo dice Colosenses 3:10. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando. El nuevo hombre se renueva, hermano, hacia un verdadero conocimiento. Por eso yo lo bendigo a usted, hermano amado, porque estuvo aquí todo el lunes y no se cansó. 4 predicaciones, hermano. Yo terminé muerto, pero 4 predicaciones y usted se quedó todo el día aquí. Y no contento con eso, se viene el miércoles y estoy seguro que lo voy a ver el viernes y lo voy a ver el domingo. Yo digo, ala, pero ¿qué les están dando? Pero tenemos que aceptar que muchos no quieren comer. Y el nuevo hombre se renueva hacia un verdadero conocimiento por medio de la palabra, conforme a la imagen de aquel que lo creó. O sea que el nuevo hombre lo hicieron viendo a Cristo, viendo a Jesús, viendo a Cristo, a Jesucristo, para ser más exacto. Así es el modelo, y por eso tiene santidad. No sé si me doy a entender. Es como que yo me pusiera un tacuche, ¿verdad? Y en ese tacuche está la virtud de la santidad. Claro, como es un proceso, los verbos aquí realmente en el original dan la impresión de que es una actividad continua. O sea, todos los días yo me tengo que poner el tacuche del nuevo hombre. Y cuando me voy a dormir no me lo debo quitar. Entonces mejor no me lo quito. Y si por alguna razón me lo quito, me lo vuelvo a poner. Porque acuérdese que hay un viejo hombre que tenemos adentro. Entonces pareciera hipocresía que con el viejo hombre nosotros nos vestimos del nuevo. Pero es que la idea es que mientras más nos vestimos del nuevo por la fe, el viejo hombre cada vez pierde más terreno, hasta que un día, como esa es una fiera, ¿verdad? En las parucías del Señor nos quitan la fiera. Ya no hay fiera. Pero ahorita el único que la puede domar esa fiera se llama Espíritu Santo. Él es el Espíritu de santidad. Bueno, ahí nos quedamos.